Este libro se tenía que escribir. Es un libro a los 40 años de la Constitución española. Y hay que hacer una reflexión, para bien o para mal. Y veremos que la Constitución es un arma de doble filo, incluso para los que se denominan constitucionalistas o unionistas, con todo respeto y con toda dignidad, pero que en sí misma la Constitución la iremos ahora, bueno, la explicación está en el libro, pero al menos iremos viendo pues algunas claves que yo creo que todos tenemos que reflexionar. Todos tenemos que reflexionar. Es verdad que lo que ha dicho Josep, yo he hecho el experimento, he ido a Google y pones la Constitución que nos hemos dado, y entonces aparece una cantidad de artículos de periodistas que dicen la Constitución que nos hemos dado, políticos, la Constitución que nos hemos dado, Felipe González, Suárez, todos decían la Constitución. Esto es un mantra, es imposible que todos coincidamos exactamente con la misma expresión. Y entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste, si nos la hemos dado nosotros o si más bien nos ha sido impuesta. Y qué de provecho se podría sacar y que creo que contiene graves peligros también esta Constitución para España. Y eso que, paradójicamente, parece que es el único resorte actualmente para frenar el separatismo. Pero ojo, vamos a analizarlo. El libro esencialmente tiene dos partes. La primera parte viene a raíz de ese libro de Doble Abdicación, que es era reflexionar con la abdicación de don Juan Carlos I, pues desde que es presentado a las Cortes como rey, bueno, pues todo lo que pasa, es una historia de la transición, y en cierta medida corre junto la primera parte a ese libro, porque es intentar explicar cosas, a mi entender, que son demasiado elementales y por desgracia demasiado desconocidas para el gran público, sobre quién fue el factotum o quiénes fueron los factotums de la Constitución. También veremos que en el esquema del libro es plantearse qué es la transición, porque la transición, ¿qué es? Siempre se habla, la transición, ¿no? Gracias a la transición, ¿se ha acabado la transición? Pues para los podemitas se ha acabado la transición. Y si no se ha acabado la transición, si se ha acabado la transición, significa que va a venir otro régimen. No sé si me explico. Vino Franco, el régimen de la Constitución, y ahora, si se ha acabado la transición, porque es algo que por definición tiene que asentarse, la pregunta es, ¿qué régimen se estaba preparando? ¿El que tenemos o algo que va a venir después? ¿O el régimen que se estaba diseñando fue abortado el 23F y ahí empieza una segunda transición que veremos que crea todo un cambio en el paradigma político de España? Por lo tanto, vamos a intentar jugar con estos elementos. Algunos voy a ir rápido, para no cansar, y quizás después mejor, pues quien tenga dudas pueda preguntar. Pero, bueno, ya hay literatura suficiente, política, como El amigo americano, de Charles Powell, que es un tocho muy, muy bien elaborado, porque ya se han empezado a desclasificar muchos documentos de la CIA en Estados Unidos. Ya se puede ver claramente cómo, y sin ningún reparo, como uno de los agentes de intervención, de diseño de lo que va a ser la transición, van a ser los servicios de inteligencia norteamericanos. Y por otro lado, veremos enseguida que la socialdemocracia europea también está muy interesada. ¿Qué va a pasar en esa España? Que ya Franco evidentemente va a morir, el régimen no va a poder perdurar como estaba, y que en principio, claro, a todos nos vendieron que era que el pueblo se había dado una constitución a sí misma, libertad, libertad, sin ir a libertad, y todos felices, y entonces, bueno, como si fuera algo espontáneo. Solo para leer otro juicio, un juicio, digamos, desde otra perspectiva. El general Manuel Fernández Monzón escribe, dice: no es verdad todo lo que se ha dicho sobre la transición, como eso de que el rey fue el motor, ni Suárez, ni nadie dice de estos. Eran piezas importantes en un plan muy bien diseñado y concebido al otro lado del Atlántico, que se tradujo en una serie de líneas de acción, en unas operaciones que desembocaron en la transición. Digamos, hace un juicio, pero no solamente sino hay muchos autores, insisto, todavía hay un cierto reparo porque se idealizó la transición, pero si empezamos a contabilizar las veces que vino Kissinger a España, las veces que viene Nixon, los momentos que vienen,
las entrevistas con Carrero Blanco, las negociaciones y todo el entorno, claramente en Estados Unidos están preocupados qué va a pasar en España. España en ese momento es un país que ha crecido espectacularmente, su Producto Interior Bruto, es un país que está preparadísimo, sorprendentemente, porque tiene un plan de ser una potencia nuclear, ya se llegan a acuerdos bilaterales con Francia, tiene una agencia aeroespacial, sorprendentemente, España tenía capacidad de poder enviar satélites, como ya empezaban a hacer Estados Unidos, y los americanos siempre, digamos, a España la tenían como un aliado de segunda mano, bueno, el sur de Europa, es verdad que en el año 51 Estados Unidos ayuda a que entre España en la ONU, y así, bueno, frente a la Guerra Fría, frente a los rusos, pues bueno, el sur de Europa pues queda como aliado, pero esta alianza, este pacto, estos pactos con Estados Unidos bilaterales, siempre España quedaba como de segunda. Claro, llega Carrero Blanco, va a venir la transición, Kissinger evidentemente está más que interesado en saber qué piensa Carrero Blanco, cómo va a continuar el régimen, si va a venir una democracia, que si va a aceptar o no lo que impongan los americanos. Y ahí hay dos momentos, al menos voy a decir un momento clave, 1970, con la batalla, la guerra del Yom Kippur, donde Israel pues se enfrenta a los países árabes, y Carrero Blanco, que es presidente de gobierno, con la idea de soberanía nacional, se atreve a lo que nadie se había atrevido, que es decir que los americanos, los vuelos americanos, no pueden repostar en España porque no hay un acuerdo y por tanto por aquí no pasan, ¿eh? Y entonces, bueno, esto no se lo perdonan a Carrero Blanco, todos sabéis la última visita de Kissinger a Carrero Blanco, donde se plantea en el fondo qué vas a hacer, y él dice, bueno, mi plan es este, no voy a aceptar el Partido Comunista, no voy a aceptar tal, bueno. Y al día siguiente, pues todo el mundo sabe que Carrero Blanco pues salta por los aires en un atentado de lo más misterioso, la Operación Ogro. Bueno, podríamos hablar largo y tendido, se ha hablado en otros libros, se ha hablado en muchos sitios, pero claramente, cuanto más investigue, pues ahí se verá claro que estaba, pues no solo la CIA, estaban agentes secretos, la CIA aprovechó después de la guerra civil a toda la estructura del PNV, porque curiosamente el PNV en el exilio no se va a Europa, no se va a Francia, que era lo que hizo Esquerra Republicana, por ejemplo, con Pains, sino que primero intenta pactar con los nazis, cuando los nazis a los vascos les envían a freír espárragos, se van a Washington, la sede del exilio del gobierno vasco está en Washington, y ahí, para sobrevivir los vascos en Hispanoamérica, hacen pactos de que serán el servicio de inteligencia en todo, porque son gente que habla castellano, es gente, digamos, que bueno, que se puede infiltrar muy bien en toda Hispanoamérica, y además son anticomunistas, por mucho que hubieran luchado con la República, el PNV eran gudaris, pero eran todavía católicos, eran católicos tirando a integristas, y por lo tanto profundamente anticomunistas, y a los americanos eso les fue muy bien, y nos podría explicar la relación que han apuntado algunos, PNV, que recogen, le pasan toda la información a ETA o dan las instrucciones a ETA, que viene de la CIA, y son los que al lado de la embajada americana pues preparan la muerte de Carrero Blanco. Ya muerto Carrero Blanco, inevitablemente pues la transición va a venir de una forma o de otra. Franco morirá a cabo de poco, en 2 años. Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con la Constitución, porque tenemos un sistema jurídico legal, una arquitectónica que ha construido el franquismo, las 7 grandes leyes del movimiento, y evidentemente lo que triunfa, y es paradójico y creará muchos problemas, como veremos a la hora que nos está afectando ahora, lo que se ha llamado la 8ª ley del movimiento es la Constitución española, porque Torcuato Fernández de Miranda lo que hace es la famosa de la ley a la ley, no podemos romper, no hay que hacer una transición que sea una ruptura donde de repente aparezcan los demócratas, los comunistas y quieran una venganza brutal contra el franquismo y aquí volvamos a tener otra guerra civil. Y no, esto tiene que ser una transición legal, legal. Y para ello se convocan unas elecciones, la del 77, y son clave, porque aquí ya tenemos un primer gran problema. No fue un problema mientras que los que van a dirigir la transición
pactan, el famoso consenso. ¿Qué es el consenso? Pues bueno, lo que hemos vivido todos estos 40 años, el mangoneo. Yo me callo, tú te callas, Puyol calla, todo el mundo calla y no pasa nada. Mientras que el consenso funcionaba, la cosa iba bien, porque nadie evidenciaba la primera gran fallo de la Constitución, que la Constitución es ilegal. Y este argumento ahora lo ha empezado a sacar Podemos. ¿Y por qué es ilegal? Porque las Cortes del 77, ya ha muerto Franco, se convocan elecciones y son Cortes ordinarias, no son Cortes constituyentes. Y no hay ninguna, digamos, legislación internacional que acepte que unas Cortes ordinarias puedan emprender un proceso constituyente. Se tenían que haber presentado como Cortes constituyentes. Los grandes expertos en derecho internacional y en procesos de transición dicen que no puede haber un tutelaje de presión política, de presión militar o de presión de servicios de inteligencia, cosa que en España pasa clarísimamente. Bueno, y luego hay toda una serie de características que luego veremos cuando toquemos el tema de las autonomías, una serie de temas que hacen que la Constitución, insisto, claro, estamos tan mal que nos parece que es la balsa de salvación. Pero ojo, esta balsa de salvación puede tener muchos parches y a lo mejor nos agarramos demasiado a esa balsa de salvación y se nos hunde. Y esto es la reflexión que se quiere hacer. La Constitución tiene un problema. Algunos dicen, vamos a reformar la Constitución. Bueno, pues usted necesitará, según el artículo 167, la Constitución española es una de las que está más autoprotegida para cambiarse. Prácticamente, si no hay un golpe de Estado o una especie de consenso brutal de todas las fuerzas políticas, es muy difícil, porque hace falta 3/5 partes de la Cámara Baja y la Cámara Alta, Congreso y Senado, para cambiarlo. Eso es prácticamente imposible. Tendrían que ponerse de acuerdo el PP, comunistas, separatistas, y una vez se tendría que poner de acuerdo y cambiarlo ¿a qué? Para lo que quiere la derecha o lo que quiere la izquierda, claro. Y si solo cuentas con las fuerzas para un cambio a la izquierda, o separatista, o de derechas, no tienes fuerza suficiente. Por tanto, no es tan fácil. Muchas veces decimos, que quite las autonomías. Bueno, pues consiga 3/5 partes de la Cámara Alta y la Cámara Baja y póngase de acuerdo con Podemos, póngase de acuerdo con Esquerra, póngase de acuerdo con todos y a ver qué le dicen, ¿no? Bien. Problemas que vamos a encontrar cuando analizamos la Constitución y nos van a sorprender. Evidentemente, simplemente pues en esta presentación voy a ir escogiendo cosas un poquito más apetitosas, pero hay muchas cosas que yo creo, el libro es, por desgracia, cuando es de ciencia política son como más secos, no son como los de historia, no son tan así, pero hay que analizarlo. Entonces, la Constitución de 1978, que teóricamente recoge la voluntad del pueblo español para darse libertades y darse todo esto, todos sabemos que son los padres de la Constitución, 7 se escogen arbitrariamente por el famoso consenso, porque ni siquiera se cumple la normativa, digamos, internacional, de que cuando hay un proceso constituyente, los grupos parlamentarios que han salido de la Corte Constituyente tienen que estar representados en el proceso. Esto no se respeta. Los vascos quedan fuera, por eso los vascos boicotean y la Constitución es votada por menos del 50% en el País Vasco, y el grupo mixto tampoco. Bien, eso por un lado. Por otro lado, se redacta en 3 meses. En 3 meses en la Sierra de Gredos se reúnen los 7 padres de la Constitución y esta Constitución la hacen sin técnicos, porque para ellos era una discusión de política. En el fondo, si van a repartir los restos del franquismo y decir, bueno, ¿qué coges tú y no te cabreas demasiado para no oponerte al nuevo sistema? ¿Y qué conservamos del franquismo para que no haya el búnker? Y era consenso. No había técnicos, esto se ha criticado mucho, técnicos constitucionales que dijeran, como luego veremos, oye, que este artículo se contradice con este artículo. Hay 2 artículos sobre las autonomías que son totalmente contradictorios. Y claro, nos están llevando al inmenso lío que estamos metidos. Se recurrió a cortar y pegar. Bueno, en aquella época no existía el ordenador, pero sí las tijeras, y el famoso artículo 155 es un copia
corta y pega de la Constitución alemana, el artículo 37, que se refiere a en los momentos en los que uno de los lands o de los estados federales pues se pasa un poco de la raya, y entonces cómo se redirige desde el gobierno central. Por eso, cuando se quiere aplicar el 155 aquí, estás aplicando un artículo que se ha escrito para la situación alemana. Esto es lo que nos provoca estas contradicciones. No solo esto, sino algo bastante más grave es que cuando se discute los primeros artículos, donde se tiene que definir España, qué es España, cómo se compone España, hay, sobre todo en el artículo 2, hay una discusión ya en aquel momento de esta discusión. Bueno, se redacta la Constitución, pasa al Congreso, luego tiene que pasar al Senado y se iban poniendo objeciones, y entonces una de las grandes objeciones es que si había que poner en la Constitución la palabra nacionalidad o no. Bueno, y entonces se va discutiendo. Hay unos que dicen ingenuamente que se puede decir nación cultural. Cataluña para uno sería una nación cultural, pero que de ello no emana ningún tipo de soberanía que política, bueno, y nación política, entonces España sería la nación política y podría haber naciones. Bueno, hay recelos, evidentemente, se va discutiendo. Roca, que va a representar el sector nacionalista, propone que se hable de nacionalidades, que se incluya en la Constitución las nacionalidades. Todo el sector duro de la derecha dice que Nanay, de la China, y curiosamente Landelino Lavilla, que era falangista, reciclado en un demócrata de toda la vida, de golpe, descubrió que era demócrata, y estaba en la UCD, es el que convence a todo el sector duro, digamos, que venía del franquismo, que tenía que digamos, le daba pavor que apareciera la palabra nacionalidades. Bueno, hizo un speech diciendo, tranquilo, yo que soy falangista, confiaros de mí, estoy camuflado de centrista, pero soy de los vuestros, y entonces se puede poner la palabra nacionalidades, no hay ningún peligro. Claro, si esto lo dice Landelino Lavilla, pues al final coló. Por cierto, en medio de las discusiones, un diputado levantó la mano y dijo, oiga, falta una palabra, falta española, porque en la Constitución se habla de nación, pero nadie se le ha ocurrido de poner la nación española. Menuda gracia, o sea, claro, pues ahora estaríamos discutiendo, ya no se sabe de qué nación, ¿no? Esto es por hacer una transición así a lo bestia, ¿no? A lo rápido, una Constitución a lo rápido. Y entonces, en el artículo 2 de la Constitución, sorprendentemente, leemos: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, hasta aquí nos suena muy bien, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Por tanto, ser constitucionalista es aceptar que España está compuesta de nacionalidades, estrictamente hablando, no sé si me explico. Claro, si nacionalidades fuera esa palabra ingenua, sin ninguna componente de soberanía política, pues muy bien. Y esto funcionó mientras duró el consenso. Cuando Pujol rompe el consenso, dice, si en la Constitución aparece la palabra nacionalidades, ¿por qué en el Estatut de Cataluña no puede aparecer la palabra nacionalidad? Que Cataluña es una nacionalidad. Y todos sabemos lo que pasa en el Estatuto. Pero ¿cómo vas a decir que en un estatuto no aparezca la palabra nacionalidad si en el artículo 2 de la Constitución aparece literalmente que España se compone de nacionalidades y de regiones? Y además empieza a distinguir que es una región y empieza a distinguir que es una nacionalidad. Porque si no, si fuera una palabra inocente, no se distinguiría. Al final, una región claramente pues será Extremadura, y una nación, pues nacionalidad acabará siendo el País Vasco, Cataluña, etcétera. Bueno, no vamos a hablar cómo se trata el tema religioso, pero es muy interesante porque toda la transición está pensada desde dos fuerzas, como hemos dicho. Una, la que representa los intereses americanos, que sale del franquismo, y de la noche a la mañana se construye la UCD, partido centrista, donde solo de la UCD, 25 diputados de la UCD habían sido diputados de las Cortes franquistas, o sea que
eran también demócratas de toda la vida, ¿eh? De repente descubrieron que eran, y además de la noche a la mañana, se lo he contado en muchas conferencias, me acuerdo de muy joven, salir a la calle y encontrarme toda Barcelona llena de carteles de la UCD, un partido que nadie conocía, y dice, ¿de dónde ha salido tanto dinero? ¿Cómo es posible? Si yo milito en un partido y no tenemos ni para pagar a final de mes el local, ¿no? Misterioso, ¿eh? El pueblo español había organizado espontáneamente un partido con millones y millones de dinero, de recursos, de pesetas en aquellos momentos. También, por cierto, en el artículo 3 de la Constitución, pues ya se especifica claramente que la lengua castellana española es la lengua oficial, pero que en las respectivas comunidades las otras lenguas son lenguas oficiales, ¿eh? Por eso, de ahí todo el problema que se nos deriva. La Constitución dice que son lenguas oficiales, se tiene que jugar a la cooficialidad y con todos los conflictos y todos los problemas que esto nos ha ido trayendo. Es verdad que si el consenso hubiera sido hacia un lado, pues bueno, esto de las nacionalidades, esto de la lengua oficial, podría ir derivando en unas aplicaciones, unas leyes de sentido común, pero lo que hemos visto es que el consenso se ha ido desplazando pues hacia donde pues, han querido otros, ¿de acuerdo? Bien, muy importante. En 1977 hay elecciones y se configura una ley electoral. En todo proceso constituyente, primero, esas cortes tenían que ser constituyentes y no lo fueron. Y después de constituir unas cortes constituyentes, teóricamente, las del 77, se tiene que hacer una ley electoral nueva, que tiene que ser aprobada, y a partir de esa nueva ley electoral es cuando ya funciona la democracia. Pero nosotros estamos funcionando todavía con la ley de 1977. No ha habido ningún político que se haya atrevido a cambiarla. Problemas, según la propia Constitución, el sistema de representación, claro, un hombre, un voto. Esto es imposible, no se lo cree nadie, porque cuando se desarrolla la ley electoral no está para pensar para un hombre, un voto, sino está pensado para que se genere, como en época de Cánovas del Castillo, un sistema bipartidista y toda la ley, los técnicos o los que más o menos sabemos de leyes electorales y todo esto, pues claramente lo vemos. Esto está escrito en el artículo 68 y 69 de la Constitución, donde se establece que cada provincia debe ser una circunscripción. Y esto es un problema, porque hay provincias que tienen 60.000 habitantes y hay provincias que tienen 2 millones de habitantes. Y entonces, ¿cómo generas la proporcionalidad? En España hay de 52 o sea, si a mí me hubieran dicho, o a un técnico, queremos una democracia perfecta en España, que cada hombre sea un voto. Pues entonces España es circunscripción única, y el voto en Barcelona vale lo mismo que el voto en Lérida, que el voto en Soria, que el voto... Esto tenía que sería lo lógico si quisiéramos esa democracia perfecta. Pero los que diseñan el proceso ya tienen la experiencia italiana, que tienen un sistema electoral se ajusta muy bien a un hombre, un voto, pero eso genera que haya muchos partidos, muchísimos, y entonces, claro, la política italiana, pues los partidos se tienen que agrupar, llegar a pactos, permite que haya partidos más extremistas, más identitarios, partidos más rojos, más comunistas, bueno, pero es la realidad social, ¿eh? En cambio, todo el sistema está diseñado para que solo haya dos partidos. Y cuando se cuelan los nacionalistas, el problema es que se convierten en la bisagra de los dos partidos y la ley electoral se convierte en una trampa, ¿eh? Digo, de 52 circunscripciones en España, 30 de ellas, evidentemente las rurales, eligen menos de 6 diputados, 5 diputados para abajo. Y este es el límite que se considera técnicamente que nos cargamos la representatividad, porque si solo puedes elegir 5 diputados en una provincia, pues según los votos, pues 2 se los llevará el PP, 2 el PSOE y el otro, pues quien le toque, ¿eh? Ahora que está Ciudadanos, pues bueno, se repartirá un poco más. Pero con 5, muchos partidos con muchos votos se van a quedar fuera, ¿eh? Peor aún, se hace en la ley se especifica que toda provincia obligatoriamente tiene que tener 2 diputados, aunque solo viviera una persona, ¿eh? Si viviera una persona y votara, le daría 2 diputados, si vota al PP, si vota a Ciudadanos, a Ciudadanos. Esto hace el absurdo de que un diputado en Barcelona pueda llegar a costar, la intemerata, 200.000, depende de la participación, 300.000 votos.
en Soria un diputado cuesta 25.000 votos, con lo cual un voto, un hombre, un ciudadano, un voto, no es así, en absoluto. Pero además la ley DON, que sabéis que va redistribuyendo los votos, es un sistema pensado para que los partidos que sacan menos votos ya quedan fuera del sistema. Y los que sacan más, pues van acumulando más diputados, desproporcionadamente. Y entonces en los partidos que se aplica la ley de ON, se pone un límite muy bajo de participación mínima para sacar representación. O sea, con un 1% ya puedes aspirar a entrar en el juego de recuento de votos. En España se ha puesto un listón del 3%. Esto ya sé que es un poco lioso, pero hagan un acto de fe. Esto es una aberración, digamos, de política, que lo que impide es que pequeños partidos puedan representarse. Entonces, ¿qué pasaba? Izquierda Unida llegaba a sacar 1.000.000 de votos, 1.200.000, y se quedaba con 12 diputados, 7, lo que fuera. Las provincias nacionalistas, que todos sus votos se agrupaban en solo 4 circunscripciones, pues entonces podían tener una representación con muchísimos menos votos, pues tenían 20, 30 diputados, ¿no? Entonces, bueno, claro, es evidente que todo este juego electoral estaba pensado para que, ya lo dijo uno, con esta ley electoral la derecha siempre ganará, porque ellos pensaban que en las zonas rurales siempre se votaría a la derecha, siempre ganarían diputados en estas provincias despobladas, y por lo tanto, pero cuando se hunde la UCD, que estalla, y la fuerza es el PSOE, pues el PSOE se aprovecha de este sistema electoral y claro, va sacando mayorías una detrás de otra, sin ningún problema. Y si necesita unos cuantos diputados, se los prestará Pujol y ya está. El sistema sigue funcionando. Bien, otro problema muy fuerte de la Constitución que pasa totalmente desapercibido, artículo 67.2. Dice literalmente, le sonará extraño, pero es fundamental. Dice, los miembros de las Cortes no están ligados por el mandato imperativo. ¿No? ¿Qué hace esta frase en la Constitución? Los miembros de las Cortes, los diputados que han salido, no están obligados por mandato imperativo. Esto aparece en las constituciones y esto es perverso, porque esto significa que cuando uno es elegido diputado, antes en la Edad Media había el principio de mandato imperativo. Yo era Consell de Cent y me enviaban a Cortes, a Monzón, y ya iba con un mandato decía, ¿la apruebas o no al rey los presupuestos? Si a alguien decían, tienes que votar que no, y le corrompían y votaba que sí, cuando volvía a su pueblo le metían un juicio, la apaleaban, porque si tú representas al pueblo, tienes que aplicar el mandato imperativo, no puedes votar otra cosa. Entonces lo que está diciendo la Constitución es que una vez has sido elegido, ya no te debes a tus representantes, te debes a la nación, porque incluso hasta Tardá, según la Constitución, representa la soberanía nacional de España, por tanto no es diputado de Esquerra Republicana, se ha fusionado en la soberanía nacional española, por mucho que le pese, si aceptamos la teoría democrática, que es un poco metafísica. Pero claro, esto es un problema, porque hay jurisprudencia de hace muchos años. Alguien denunció al PSOE de que no había cumplido su programa electoral, y entonces el Tribunal Constitucional dijo, es que los partidos no están obligados a cumplir su programa electoral, porque la Constitución dice que está prohibido el mandato imperativo. El partidismo, ya lo hemos anunciado, tiene un error garrafal de fondo, muy potente, que es que, teóricamente, si fuera una democracia de verdad, los partidos políticos tendrían que financiarse. Por cierto, es un misterio, porque la Constitución dice que las formas de representación válidas en la democracia, dice, son los partidos y otras formas de representación, y al final han desaparecido todas formas de representación, y solamente parece que solo a través de los partidos puedes acceder a las Cortes. Pero esto no tendría por qué ser así. Segunda paradoja, un partido político es una organización privada que va a regir lo público. Misterio de los misterios, pero es una organización privada, con lo cual, si es privada, te la tienes que pagar en tu bolsillo, ¿de acuerdo? Si en España, de repente, muere Franco, empieza la transición, y la lista de partidos que se presentan era inmensa, y todos los partidos solo contaran con sus propios recursos de sus militantes, hubieran estado en un
en una igualdad de competitividad electoral impresionante. Pero, misteriosamente, organizaciones privadas empiezan a recibir, sobre todo dos, la UCD y el PSOE, muchísimo dinero. En el libro se relata de dónde viene todo ese dinero, pero la UCD básicamente está financiada por la Fundación Adenauer, la democracia cristiana alemana, está financiada por la CIA, está financiada con el dinero de las cloacas del Estado y fondos reservados, y luego con una estrategia a través de la monarquía con los países árabes, a través de los cuales, cuando se comercia con petróleo, se hacen unos redondeos a las alzas que permite que vayan desviándose muchísimos dineros para montar la UCD, con lo cual la competencia era absolutamente ilegal con respecto a otros partidos políticos. ¿De dónde sale el dinero del Partido Socialista? Está más que estudiado. De la Fundación Flick, bueno, esencialmente 4 grandes fundaciones alemanas. Por cierto, la Fundación Flick es como los Hugo Boss. Qué bonito Hugo Boss. Sí, es que Hugo Boss diseñaba los uniformes de la Gestapo, pero bueno, se han conseguido reciclar y ahora todo el mundo parece muy, en la Rambla, muy democrático ir a comprar. Pues la familia Flick, una gran familia potentada de Alemania, bueno, había cooperado con los nazis, con los campos de concentración, y son los que principalmente financian al Partido Socialista. Y cuando Felipe González está tan contra la espalda y la pared, esa es la famosa frase, ni Flick ni Flock, aquí nadie nos ha subvencionado, nadie, vamos, les llegaron a subvencionar hasta tal nivel que pudieron montar una estructura de partido de la noche a la mañana. Esto sí, se ve que les daban a la coca tanto los dirigentes del PSOE que tuvieron que volver a pedir a las fundaciones alemanas, una de ellas dependiente de Siemens, y cuando Chiqui Venegas ya está en el poder, el famoso socialista, pues tiene un encuentro con los dirigentes de Siemens y evidentemente a quién le adjudican el AVE, pues a Siemens, ¿no? Esto es evidente, por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. Bueno, tenemos ya la UCD explosiona, estaba AP parece que se hunde en la miseria, lo identifican con el búnker, con el franquismo, pero la verdad es que ya estaba más integrada en la democracia que nada, pero tenía todavía la mala fama. Se tiene que reciclar todo eso en el Partido Popular, que le lleva un tiempo, y bueno, y al final pues ya tenemos ese bipartidismo PP-PSOE. Bueno, aquí va a ocurrir una cuestión muy importante, que es la muerte de Carrero Blanco, perdón, el golpe de Estado del 23F. No voy a entrar tampoco porque yo lo he escrito en doble abdicación, hay muchísima literatura. El 23F, pues digan lo que digan, el silencio sepulcral que sigue existiendo gracias a Pujol, que sabe todo y nunca irá a la cárcel porque lo sabe todo, y hasta Tarradellas lo sabía, porque Tarradellas hacía conferencias. Hemos recogido declaraciones en La Vanguardia, en un acto famosísimo en Morella, donde va diciendo: España necesita un golpe de timón, va a venir un golpe de timón, un golpe de Estado, ¿no? Bueno, y además se entrevista con el general Armada, que era capitán general en Lérida, y entonces el rey Balamolina se veía con Armada, y al cabo de pocos meses antes del 23F ya lo llevan a Madrid para preparar todo el golpe de Estado. Bueno, no voy a entrar en juicios, que cada uno lea, estudie y saque sus juicios, pero el 23F va a tener unos efectos impresionantes, que es esa ruptura de esa primera transición y de repente empieza una segunda transición. La figura de Juan Carlos, sobre todo los que más jóvenes no lo habrán captado, pero al principio de la transición es una figura de la que muchísimos recelan, muchísimos, porque la vieja guardia del franquismo no se fía, la gente no lo conoce suficientemente bien, España son años convulsos, son los años de hierro, de ETA, y entonces gracias al golpe de Estado, y que aparece en televisión y que de repente manda, pues de la noche a la mañana se recicla su imagen y aparece como el gran rey demócrata, El Salvador. Digamos, la persona que había puesto Franco para continuar el régimen, resulta que aparece como el rey demócrata, el rey campechano. Y esto de la noche a la mañana es una maniobra fantástica, quien la diseña, pero me interesa reflexionar otra cosa, que es que a partir del 23F la derecha
que todavía era fuerte y sociológicamente había una derecha en España, es verdad, como muy arraigada pues todavía en el franquismo o las categorías mentales del franquismo. El 23F se les vuelve contra ellos porque se convierten en la España oscurantista, tal, que antimoderna, regresiva y tal, y de repente la izquierda se encuentra con el campo para ellos, todo el campo, toda la pradera es para ellos. Es el inicio, ahora no citaré por no alargarme, de lo que muchos filósofos o articulistas, intelectuales, Fusi, bueno, muchos, incluso desde la propia izquierda, dicen es el inicio de la supremacía moral de la izquierda. A partir del 23F, ser de derechas es avergonzarte, y te tienes que callar, y entonces tal, y es la supremacía. Hay algunas frases, ya las encontrarán en el libro, si quieren acceder, donde la propia izquierda dice, bueno, podíamos decir lo que queríamos, porque la derecha se tenía que callar, porque basta que dijera la derecha, alguien, un intelectual, y ya le dijera, este es de Tejero, y ya estás muerto, ¿no? Tal. No había debate, no hubo debate, fue arrasar la hegemonía cultural de la izquierda que estamos pagando todavía, o sea, digamos, la derecha cayó en una trampa, autotrampa, que es en el marxismo. La derecha se volvió marxista. Y ahora me explico, porque como no tenía categorías doctrinales para articular un discurso potente, entonces planteó que el bienestar, el objetivo era el bienestar, y una sociedad sería moralmente buena si vivía en un estado de bienestar. Y si el estado de bienestar, ¿cómo se consigue? Funcionando la economía. Por lo tanto, la economía determina el bien moral, que funcione en la economía, el bien moral de una nación o de un pueblo. Esto es marxismo, que la economía determine las categorías políticas y morales. Esto es marxismo en estado puro, que yo con toda sorpresa, desde que era estudiante y había estudiado estas cosas, decía, bueno, ¿qué dicen estos? El marxismo lo está llevando a cabo el PP. En cambio, la izquierda, a gastar dinero y hacer cultura y crear estructuras mentales. Bueno, llega la partitocracia y con ella la institucionalización de la corrupción. Bueno, aquí no nos vamos a liar mucho. Lo que defiendo en el libro es que, bueno, los teóricos, grandes teóricos que estudian la corrupción en los países desarrollados, hablan de una gama que va de la corrupción blanca a la corrupción negra. Y luego una gran gama de grises. ¿Y qué significa? Que hay momentos que una sociedad es capaz de aceptar niveles de corrupción como los hemos estado aceptando. Todos sabíamos que había corrupción, pero bueno, la izquierda ¿cómo lo justificaba? Desde la hegemonía cultural. Muy sencillo, o sea, es que en tiempos de Franco robaron, ahora nos toca a nosotros. Y lo decían así, los socialistas lo hacían con todo el morro. Entonces, la sociedad, como ya no tenía registros para reaccionar, ni estaba vacunada para... Pues bueno, pues es verdad, decían, es verdad, pues si han robado, pues ahora les toca a estos, el principio de igualdad, ¿no? Luego viene una fase gris, que es esa corrupción, bueno, que se acepta, porque sabemos que, bueno, en todos los países un 10% de corruptos, y hasta los cascos azules, que son los héroes de la pureza democrática universal, cada 2×3 tienen escándalos de violaciones en todos lados, pues bueno, que menos, ¿no?, que haya un poco de corrupción. Y entonces, claro, el problema es cuando se llega a la negra, que normalmente llega cuando se rompen los consensos. De hecho, empiezan a acusar a los catalanistas de corrupción cuando le hacen el pulso al Estado. Entonces dice, bueno, se ha roto el consenso, pues ahora vamos a sacaros todo. Pero hasta entonces, bueno, se mantiene un abanico de corrupción gris. Claro, tendríamos... teóricamente resortes, la Constitución teóricamente nos da resortes contra la corrupción, pero tenemos el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es tremendo, porque deben trabajar tortugas, ninja, ahí. El informe del año 2017 salió publicado en el año 2013, cuando toda posibilidad de delitos y tal habrían ya más que prescritos. La perversión, porque queda muy bien, ¿no? En esta democracia hay un tribunal de cuentas y además les exige a los partidos que les entreguen las cuentas. ¿Y dónde está la trampa? Muy sencilla, que
como gracias a la ley del Tribunal de Cuentas, los partidos están obligados a pasar cuentas ante el tribunal, a llevar sus cuentas, sean fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, no son fiscalizados por la agencia tributaria. La agencia tributaria, digamos, no puede meter mano en los partidos, bueno, si lo hacen por otros motivos, pero sus cuentas se las llevan al Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas, bueno, tienen lo que quieran, Hay gente que lleva más de 20 años trabajando en el Tribunal de Cuentas, tienen unos sueldos altísimos, se deben los cargos, las denominaciones a los partidos políticos, igual que pues toda esta especie de matar Montesquieu, famosa del 85, a partir de ahora la justicia no es independiente, sino que los jueces los nombra el Tribunal Supremo, pues los políticos por cuotas. Pues esto ya con el Tribunal de Cuentas ya ha pasado. Es sencillamente de vergüenza. Pero bueno, vamos a las autonomías, que quizás sea el tema con más chicha ahora, pero es problemático, Insisto, ¿cuántos de nosotros hemos dicho hay que acabar con las autonomías? Muy bien, pues nos tenemos que cargar el título octavo de la Constitución, que es uno de los articulados más fundamentales, repleto de leyes orgánicas, y eso exige un consenso prácticamente del 100% de todos los representantes de las dos cámaras para eliminar el título octavo, cosa que, insisto, que es más que difícil, Pero aún así, ahora sí voy a contar un poco las contradicciones del título octavo, porque no podemos, el Estado español, la Constitución española, esencialmente define que es un Estado de autonomías, descentralizado. Por lo tanto, si quitamos las autonomías, tenemos que quitar y remodelar totalmente la Constitución, y tener fuerza suficiente para que esa remodelación sea como queremos, no como quieran otros. No sé si me explico, porque si abres el melón puede caer para un lado o puede caer para otro. Pero ¿cómo se hizo este articulado? Fatal, evidentemente, esto es evidente. ¿Por qué? Porque hay dos formas de acceder contradictorias a que regiones se conviertan en autonomías y empiecen a recoger transferencias del Estado. Uno es el artículo 143 y otro el artículo 150, y los que le vienen, pues el 155 es el que se pone al final para, pues si acaso se desmadran, pues bueno. Quedémonos con esta idea. Dos vías, dos articulados, contradictorios, porque el primero, la intención del consenso era que algunas autonomías, las históricas, esas que se llamaban nacionalidades, entraran, porque muchos políticos decían, como Extremadura va a querer una autonomía, como tal va a querer Valencia una autonomía, o Cartagena, Murcia, perdón, tal, no les entraba. ¿Quién las iba a pedir? Bueno, las podía pedir, curiosamente, lo que ellos llamaban las regiones históricas o nacionalidades, como si Extremadura nunca hubiera tenido historia, ¿no? Hubiera aparecido ahí con los extraterrestres, hubieran puesto ahí Extremadura en esto de España. Asturias, No, Aragón. Entonces, es muy curioso, la definición de nacionalidades históricas con derecho a estatuto por la vía de máxima aspiración o listón de competencial, se aplicaron a aquellas regiones que en época de la República habían tenido estatuto: Galicia, Cataluña y País Vasco. Con lo cual, sorprendentemente, una constitución, que es la octava ley del franquismo, reconoce las estructuras políticas de la República. Y no solo eso, Suárez, en cuanto llega aquí, coge y lo primero que hace es buscarse a Tarradellas y restaurar la Generalitat. Y con el mismo escudo, que es el escudo republicano. Entonces uno ya se hace un lío. Oiga, esto es una monarquía que viene del franquismo y que está restaurando, porque claro, no cuadra. ¿De dónde viene la legitimidad? Teóricamente, la restauración, su legitimidad viene del franquismo. Pero si la restauración empieza a reconocer la república, entonces ¿por qué los Borbones gobiernan que fueron echados por la república? Claro, así parece, es un cuento. Estos son las tonterías que se inventa usted para, muy divertido, lucubrar a las 12 de la noche con insomnio, estas cosas. No, es que luego nos encontramos el problema en el orden práctico, en las decisiones políticas,
clarísimamente. Bien, ¿qué pasó? ¿Quién tiene la culpa del estado de las autonomías? Sorpresa, los andaluces. Claro, porque siempre estamos en lo mismo. Nos han creado una forma de reflexionar, los vascos y los catalanes, qué egoístas. No, la gran pifia, bueno, para que vean, viene el 23F y temor, y entonces en algunas regiones, en algunas provincias que eran castellanas y por lógica tenían que pertenecer a la autonomía de Castilla la Vieja, rápidamente se acogen al proceso rápido del 150 porque tienen pánico de que el estatuto vasco quiera expansionarse y comerse Cantabria o La Rioja. Por eso es tan sorprendente y nos sorprendía. ¿Cómo es La Rioja si es Castilla? Si es la madre del castellano y pides una autonomía. Esto no lo entendíamos nadie. Pero claro, era una autoprotección. Vamos a protegernos, porque en la Constitución, no lo olvidemos, disposición cuarta, que desde el primer momento muchos navarros dijeron, esto es una traición, es una traición, es una traición, permite, y el PSOE nunca ha querido hacer un pacto con el PP para derogar la disposición cuarta, permite que se pueda hacer un referéndum para integrar Navarra en el País Vasco, con lo cual tendríamos una versión pancatalanista del pannacionalismo vasco. Sería terrible, eso sí que sería la destrucción de España, sería una cuña brutal. Pues esto lo ha mantenido el PP y el PSOE y no han sido capaces en 40 años a llegar a un acuerdo para derogar esta disposición. Pero bueno, es lo que hay, es la política. Y entonces, ¿por qué es Andalucía culpable de esto? Porque Andalucía es un peso electoral brutal en España, 12 millones, ahora ya 14 millones de habitantes, en ese momento 7 millones de votantes. Si tiran para los socialistas, le daban la mayoría a los socialistas, si tiraban para un lado para otro, por eso el feudo socialista lo han defendido a muerte, a muerte. Y cuando nadie se lo esperaba, Andalucía levanta la mano y dice, nosotros queremos ser como Cataluña, queremos una autonomía exactamente igual, con el mismo techo competencial que Andalucía. Y entonces ya, pues Extremadura también, Valencia también, y entonces viene el famoso café para todos. Claro, el café para todos llega hasta donde llega, porque a veces el café se agota, como todos sabemos, Y entonces la estructura, voy a dar unos datos muy sencillos para que se den cuenta cómo ha evolucionado. La hipertrofia de las autonomías, que son legales, están constituidas en el articulado de la Constitución, y las competencias asumidas son legales, todo es cuestión de decisiones políticas. En el año 1985, el Estado, el gasto total del Estado, sin contar pensiones, que es una bolsa aparte, era un 38% del presupuesto del Estado, un 38%, más las pensiones, por tanto, perdón, era un 41%, junto a las pensiones sería el 79%, por tanto, el Estado pesaba, en el año 85, un 80% de los presupuestos del Estado, y las autonomías y los ayuntamientos se repartían el 20%. Año 2010, ahora hemos evolucionado, no tengo los datos ahora, pero actualmente las autonomías han pasado a tener un 35% de peso, los ayuntamientos un 13% y el Estado un 20%. En funcionarios, no hablo de gente que cobra del Estado, porque uno es funcionario o el Estado o los ayuntamientos contratan gente, cobran de la administración pública, pero no son funcionarios. Actualmente España tiene 600.000 funcionarios el Estado, 900.000 funcionarios las autonomías, 215.000 los ayuntamientos. Me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer, que cuando se empieza a desarrollar las autonomías, el gran argumento fue, y era de los socialistas, que gracias a las autonomías y la descentralización, España cada vez tendría menos funcionarios. Lo cual, claro, en 1976 España tiene 1.300.000 funcionarios. En el año 2010, que ya se han inventado ordenadores y por lo tanto podríamos ahorrarnos muchos funcionarios que estaban escribiendo a máquina, tiene 3 millones. Duplicamos.
Alemania, nosotros ahora tenemos 47 millones, Alemania tiene 82 millones de población, Alemania con el doble de población tiene 3 millones de funcionarios, el mismo número que nosotros. Claro, mantener un Estado así es difícil. Y esto lleva a la burocratización. Cuando muere Franco, el déficit público del Estado es un 7% con respecto al Producto Interior Bruto. La Unión Europea actualmente multa, y por eso nos está multando a España cada año, si pasas de deuda pública del 60%. Significa que estás poniendo en absoluto peligro la economía, no solo de tu país, sino toda la estructura comunitaria. Pues en estos momentos, como ya sabemos, el déficit público pasa del 100% del Producto Interior Bruto anual español. Esto, para que entendamos, es la ruina absoluta y es condenar a generaciones enteras. Estamos arruinados. La democracia es muy bonita porque todavía el Banco Central Europeo está comprando deuda pública sin parar para que no se hunda esto. Pero Juncker, que por cierto parece que bebe mucho, hemos descubierto últimamente, en alguna de sus resacas, Juncker decidió, bueno, dar instrucción al Banco Central Europeo de que deje de comprar deuda pública. Ya, este año ya tienen que dejar de comprar deuda pública. Esto significa que España se hunde, se hunde. O sea, entramos en barrena. Lo cual ha aprovechado que la deuda pública que el Banco Central Europeo no va a comprar, la va a comprar el Banco Central alemán. Con lo cual vamos a un modelo griego, donde Alemania prestó millones a los bancos alemanes a esto, y hoy los aeropuertos no son de titularidad pública en Grecia, son de empresas alemanas, se están comprando islas, se están comprando todo lo que encuentren y un poco más. Y el Partenón porque de momento les da vergüenza, pero si no también lo comprarán. Bien, vamos avanzando. El tema judicial. Alguno puede decir, bueno, claro, el gran drama es que en España el Poder Judicial no es independiente, esto se lo carga Alfonso Guerra en 1985, y dice, hemos matado a Montesquieu, el pobre, pues bueno, claro, si los partidos por cuotas nombran al Consejo Supremo del Estado, pues significa que los partidos controlan el Ejecutivo, controlan el Legislativo y controlan el Poder Judicial, con lo cual, bueno, es una extraña democracia. Alguien podría pensar que esto pasa en todas las democracias. Pues no, no pasa en todas las democracias. Más bien, lo que han hecho las democracias es intentar mantener la división de poderes. Francia, por ejemplo, se prevé la independencia judicial del Ejecutivo, y hay unos mecanismos legales para que sean independientes. Los jueces no son nombrados por el gobierno, son nombrados por el gobierno, pero tienen una protección especial para no ser presionados. Son inamovibles. Una vez los ha nombrado el gobierno, no los puede mover nadie. No se les puede trasladar, no se les puede presionar, no se les puede hacer, pero la expresión putadas, para que se vuelquen o doblen ante el gobierno. Alemania es un país donde el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo y del Legislativo, y el Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia brutal para que en ningún momento pueda interferir en el Poder Judicial el gobierno. En el Reino Unido lo mismo. Por tanto, encontramos tres democracias de solera: Alemania, Francia, Gran Bretaña, donde la división de poderes es lo normal. Lo que no ven normal es lo que está pasando en España. Otras cosas anormales. En España se hizo la gran lavado de cerebro doctrinal, y luego, claro, como nos hemos quedado sin neuronas, pues ya no pensamos, pero se nos vendió que se iban a acabar con los fueros y los privilegios, la democracia. Y lo único que aparece y florece en España, y lo permite la Constitución, es que existan aforados. O sea, no hay fueros, pero hay aforados. ¿Y qué es un aforado? Pues un tío con unos privilegios, ¿no? Es decir, los privilegios, cosa de la media, oscurantismo, todos iguales ante la ley, menos los políticos que están aforados. En época del penúltimo gobierno del PP, cuando era ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, se le inquirió que se estableciera cuántos aforados legalmente había en España, políticos de todos los niveles de las administraciones. Había 17.621 aforados. Para que lo comparen, en Francia solo son aforados el presidente de la República y el primer ministro, y los ministros. En Alemania
no existe la figura de aforado, ahí todo el mundo pringa. El Reino Unido no hay aforados, en Estados Unidos no hay aforados, en Portugal o Italia solo es aforado el presidente de la República, que para colmo tampoco tiene muchas competencias. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Hemos creado una casta política. No me da tiempo de explicarlo, porque prefiero que luego pregunten, pero cuando se ha estudiado por qué la democracia, digamos, esa constitución que, entre comillas, nos hemos dado, ese sistema de bipartidismo, es verdad que con unas tensiones brutales, con un golpe de Estado, con ETA, con terrorismo, pero bueno, ¿por qué, en cierta medida, se consiguió hacer la transición? Porque cuando se estudian las élites políticas, como he dicho antes, se descubre que una cantidad de miembros que venían del franquismo se reciclan en demócratas de la OCDE. Si cogemos, aquí saco la lista, pero ahora no la puedo leer porque es impresionante, la lista de todos los socialistas, políticos socialistas famosos, cuyos padres eran miembros del régimen, desde, bueno, la lista es tan inmensa que me daría para un libro entero. Todos los socialistas, todos, el padre, si no era militar y estuvo con Franco, estaba en las cortes franquistas. ¿Qué significa? Que una casta que ya existía se recicla, unos se reparten a la derecha, otros a la izquierda, otros los nacionalismos, y a partir de ahí, pues bueno, mantenemos los mismos intereses, los mismos privilegios, y ya está. ¿Y qué le queda al pueblo? Pues al pueblo le quedaría, con cierta inocencia, pues que nos dejaran como mínimo proponer referéndums, ¿no? Las famosas iniciativas de legislación popular. Bueno, claro, cuando comparamos, en España se han hecho, creo que 3 referéndums, si mal no recuerdo, el de la OTAN, el de la Constitución y, no sé, no me acuerdo, para entrar en Europa, 3, la Constitución Europea, 3, correcto, Sí. En Suiza, en los últimos 30 años, han hecho más de 250 referéndums. En Suiza, cuando hay que votar algo, la ley no es como la española. La ley te permite que con 50.000 firmas ya está obligado el Parlamento a recoger esa iniciativa. No es como aquí, tú recoges las firmas y el Parlamento decide si la tramita o no, y luego la votará o no. O sea que primero tiene que pasar por la mesa del Congreso y te la pueden tumbar. Y después te la pueden tumbar los partidos. O sea, te meten unos filtros. En 40 años ha triunfado solo una, me parece. Ahora daré los datos para que veamos. Pero en Suiza es obligatorio. Una vez has recogido las 50.000 firmas, va al Parlamento y es obligatorio que se tramite. Y en los términos que se ha propuesto, podríamos sumar las listas cerradas que hay en España, tal, que en Suiza puedes componer de diferentes partidos tus preferencias, por lo tanto, la forma de representación es muy diferente. Pero veamos la historia de las ILPs en España. Ha habido una última que no se llegó por falta de firmas, porque, claro, luego te hacen... se han suprimido firmas de las ILPs. No, es que cuando ha salido del cuadrito, la raya última, la rúbrica del cuadrito, esta no se cuenta, y así te tumban 10.000. Sí, te tumban toda la página, y claro, tú has conseguido 500.000 y de repente 40.000 van a caer. O sea, ya saben los que hacen ILPs que tienen que conseguir 600.000 firmas, por lo menos. Pero bueno, en España en 30 años se presentaron 89 ILPs, 35 inadmitidas a trámite por la mesa del Congreso. Pues no nos apetece, pues ya está, viva la democracia. 30 fueron admitidas, pero no lograron las 500 firmas porque les hicieron un filtraje de este salvaje. Aquí esto no se ve bien si es un número o una N del DNI, fuera, 30 menos, y así te las cargas. 12 que habían conseguido un buen montón de firmas fueron rechazadas por el Congreso sin dar explicación, tranquilamente. No, ya está. 3 fueron retiradas ya por los propios que la presentaron, que para hacer el ridículo no vale la pena. Una decayó, no sé lo que significa, pero se debió desmayar, y acabo aquí, yo una ILP, y 7 se encontraban en trámite cuando escribía este libro, de las cuales se supone que, bueno, solo una, que era la limitación de un artículo de la ley de propiedad horizontal, es la que prosperó. Un gran triunfo de la democracia. Tenemos propiedad horizontal.
Bien, claro, esto nos lleva a, bueno, a muchas reflexiones, ya es la hora, pero me quedo con una frase del politólogo y además muy conocedor de la burocracia española y de todas las incongruencias de la burocracia, del sistema democrático, todo esto. Él es un demócrata, no lo hace con un afán de vamos a tirar todo del Estado, no, sino hace un análisis y, curiosamente, bueno, con una frase muy significativa, la encontraré en las conclusiones, dice lo siguiente, dice, hemos pasado del Estado soy yo, la famosa frase de Luis XIV, el Estado soy yo, hemos pasado al Estado es mío, el Estado me lo quedo yo, claro, y es una casta que se perpetúa, porque hemos oído hablar de las puertas giratorias. Entonces dice, no, las puertas giratorias hay una ley que especifica muy bien para que no hay. No seamos tontos, bueno, se hace un seguimiento de todos los políticos y entonces no pueden entrar, por ejemplo, en Endesa, pero en el Consejo de Administración, pero es igual, lo envían una temporada, 5 años, a una filial de Endesa, y así se cumple la ley y luego ya entra en el Consejo de Administración de Endesa. Ya ves qué gran ley. O otro tipo de resortes de este estilo, ¿no? Las subvenciones que hemos hablado antes, en España los partidos recibieron en los últimos años una media de 300 millones de euros del heraldo público, sin contar bueno, unos ingresos de entidades misteriosas con lobbies, que son los 50 millones, y aún así los partidos políticos se les tiene que condonar constantemente las deudas y los créditos que piden a los bancos, se les van condonando, a ustedes estarán condenados, ellos son condonados, pero de forma... Por eso nunca hay huelga en la banca, porque los sindicatos saben que la banca es intocable, porque aquí nos han perdonado cada año, nos van perdonando millones. Entonces, claro, es absurdo que nos representen pues unos partidos políticos que no están financiados por los propios militantes, ¿no? que estén dependiendo de los presupuestos del Estado. Es que es absurdo, vamos, a ver, podríamos hacer esto. Al final del libro hago una propuesta de posibles soluciones, un poco como buscando soluciones a todas las críticas que he hecho. Pero simplemente, bueno, si luego alguien pregunta qué se puede hacer, pues les leeré brevemente mis conclusiones. Pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión muy importante, muy importante. La Constitución fue fruto de un consenso, ¿vale? Y si alguna utilidad tuvo, dependía de ese consenso. Pero ese consenso se ha roto. Tenemos que aceptarlo. Y cuando se genere otro consenso, las fuerzas que estén ahí barajando, podemos tener una constitución republicana sin darnos cuenta, no sé si me explico, o una constitución federal, ¿no? Vamos a quitar las autonomías y vamos a luchar y que cambiar la constitución, sí, y a lo mejor los otros te han colado una monarquía federal, una república federal o lo que sea, y lo que sobre todo dicen los analistas es que la Constitución, como se diseñó por consenso, se dejaron todo abierto a reglamentos. Se va leyendo y dice, los españoles tienen derecho a la vivienda, fantástico, esto se desarrollará en un reglamento tal, los españoles tienen derecho a tal, esto se desarrollará en un reglamento español, y claro, ¿quién ha desarrollado los reglamentos? Pues, o bien, durante 14 años el Partido Socialista, la época dorada de Felipe González, o la derecha acomplejada, donde, vamos, todo lo que estaba haciendo era ratificar en el fondo lo que se iba haciendo. Con lo cual, a nosotros, yo creo, al menos a mí personalmente, nos obliga a una reflexión. Es verdad que tenemos que partir de un Estado de Derecho, te guste o no te guste. Nosotros hemos dicho siempre que no hacemos bandera de la Constitución, no significa que no aceptemos un Estado de Derecho, no somos ni anarquistas, ni vamos a hacer ninguna revolución, ni nada, pero sabemos de los peligros y de las contradicciones y que ahí hay una bomba de relojería que es como cuando encuentran esas bombas de la guerra civil en el Ebro, y dice, bueno, ojo que a ver que si estalla o no estalla, ¿no? Pues la Constitución en estos momentos tiene este problema, y la historia política de España nos dice que hemos tenido muchas constituciones,
todas han caído, y han caído cuando precisamente ciertas fuerzas, ciertas presiones revolucionarias, separatistas, los famosos pactos de San Sebastián, cuando los socialistas hacen el pacto de San Sebastián en época de la Restauración, justo antes de la República, y pactan con los nacionalistas y dice, hagamos un frente común, y eso que la izquierda estaba convencida que España tenía que ser unitaria, pero vamos a pactar con los nacionalistas para que caiga la derecha, caigan los monárquicos y caigan esto. Por tanto, el pacto de San Sebastián implicaba que la república que saliera, pues evidentemente le iban a dar en bandeja todo el poder, mucho poder a los nacionalistas, y por eso le entregan a Macià la Generalitat, se la inventan, o la reinventan, la Mancomunitat, etc. Yo creo que estamos en un escenario muy parecido. Entonces, simplemente la propuesta del libro es decir, las posturas constitucionalistas son legítimas, sí, pero ojo, que sepamos los riesgos. Y los anticonstitucionalismos pueden ser, a lo mejor, para beneficiar y mejorar España, o pueden ser para destruir España. O sea, que no nos encasillemos en dicotomías que muchas veces nos acaban confundiendo a nosotros. Lo que sí que está claro es que España se ha institucionalizado brutalmente todo un sistema de corrupción, se han creado unos resortes de una casta política, aunque usemos lenguaje de Podemos, pero es que es verdad, de una casta política impresionante, prácticamente, a mi entender, indestructible, y todo a costa de que, bueno, de momento va llegando dinero para pagar las pensiones, va llegando dinero para ir tirando, para creer que estamos en un estado de bienestar, todavía disimulamos y parece que el sistema sanitario funciona, pero ahora nos damos cuenta que las pensiones que estamos pagando es un 30% de lo que han cotizado los que se han jubilado. ¿Y qué pasará? Que cuando mi generación, que es el baby boom, nos jubilemos, cada año 300.000 personas, y en pocos años seríamos más de 1 millón de jubilados, que no cobraremos ni un 10% de lo que hemos cotizado. Pues bueno, y claro, cada vez que ya estamos en este esquema, en este paradigma, cada mes que hay que pagar pensiones, como nos hemos cargado la caja de pensiones, pues significa que hay que comprar deuda, emitir deuda pública, y esto cada mes. Por tanto, claro, si yo pido 15.000 millones de euros para mis deudas, pues parece que tengo mucho dinero, tengo 15.000 millones de euros, cubro mis gastos. Sí, pero estás arruinado, no sé si me explico, Y esta es la situación, no nos engañemos, actual de España, Estamos en una encrucijada, y entonces este libro simplemente era reflexionar. Creo que hemos agotado un paradigma de la transición, se han agotado esos consensos, tenemos que hacer una lucha cultural impresionante. Hay que tener expertos jurídicos, saber que cuando se planteen temas constitucionales van a determinar el futuro de España. No caigamos tampoco en eslóganes falsos, fáciles, no falsos, fáciles. Bueno, pues ahora vamos a quitar la Constitución, las autonomías. No, es que, como he dicho antes, se tiene que cargar el título octavo, tiene que reciclar 900.000 funcionarios con todos los tics que tienen ya nacionalistas, que es un caballo de Troya metido dentro del propio Estado español, y bueno, no es una solución fácil, Peor sería hacerse el ignorante, y por tanto el libro tiene como intención pues acercarnos y meditar esta realidad, y al menos no caer en esa ignorancia o esa felicidad ágrafa que se llama, ¿no? Del que no quieres, soy feliz, porque claro, no me entero de nada, no quiero enterarme de nada, pues vas a ser muy feliz, Pero yo creo que nuestra responsabilidad política, social, en estos momentos, con ese nacionalismo y esa cooperación, digamos, innombrable del Estado y los gobiernos por parte de España durante 40 años, pues nos han llevado a una situación que va a ser insostenible, y entonces no caigamos en muchas trampas fáciles que nos van a poner. Aquí siempre es mi mantra, este sí que es mi mantra en las charlas: lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie, y tenemos que ser nosotros. Es verdad que hay estrategias políticas, aparecerán partidos, pues se puede apoyar, cada uno actúa en conciencia según su moral, pero en última instancia
la lucha va a ser de la gente de la calle, sin que esté, digamos, embelesada y bebiendo y manteniéndose de este sistema que, insisto, está muerto, está putrefacto y no tiene ningún tipo de resortes de autocontrol, y esto va a acabar mal, ¿eh? Pues con este pesimismo tan alegre acabo. Muchas gracias.